Buenas tardes, vamos a empezar la clase con sistemas vinculados en el espacio. Lo primero que vamos a analizar es la cantidad de grados de libertad que tiene un cuerpo, como hicimos, como habíamos analizado para sistemas planos. O sea, para ubicar un punto en el espacio necesitamos fijar tres coordenadas. O sea que un sistema puntual en el espacio tiene tres coordenadas libres, equivalen 3 grados de libertad. Si tenemos otro punto B, para fijar ese punto también necesitaríamos tres coordenadas. Pero si los puntos A y B están unidos rígidamente, o sea, los dos puntos forman parte de un cuerpo rígido, una vez fijado el punto A, para ubicar el punto B, basta con dos coordenadas. La tercera surge de la relación que la distancia D tiene que ser constante. O sea que un segmento en el espacio tiene 5 coordenadas libres, equivale a 5 grados de libertad. O sea, fíjense, el punto B, si estuviese aislado del punto A, podría ocupar cualquier posición en el espacio. Pero una vez fijado el punto A, si el punto B está vinculado rígidamente al punto A, lo que puede hacer es moverse sobre una esfera de centro A y radio AB. Por eso, para ubicar el punto B, basta con dos coordenadas. Para ubicar otro punto C, si está vinculado rígidamente a los puntos A y B, basta con una coordenada. Porque una vez fijados los puntos A y B, ¿qué es lo que podría hacer el punto C? Girar, o sea, moverse sobre una circunferencia cuyo centro va a estar sobre el segmento AB y radio justamente esa distancia, o sea, moverse sobre esa circunferencia. Luego, para fijar ese punto C, basta con una sola coordenada. O sea que un cuerpo en el espacio son infinitos puntos materiales vinculados rígidamente. Una vez fijados 3 puntos, queda perfectamente definida la posición de cualquier punto del espacio. O sea que los grados de libertad de un cuerpo son 6. Así como para una chapa en el plano eran 3. O sea, ¿qué es lo que puede hacer un cuerpo en el espacio? Sufrir una traslación de cualquier dirección. Quedará definida esa traslación si conocemos las traslaciones elementales según los ejes coordenados, y una rotación alrededor de cualquier eje. Rotación que va a quedar definida conociendo las rotaciones elementales según los 3 ejes coordenados. O sea, los grados de libertad son 3 traslaciones elementales y 3 rotaciones elementales. O sea, ¿por qué el segmento tenía solamente 5? Y porque si yo hago coincidir un eje coordenado con el segmento OA, la rotación alrededor del eje X no tiene ningún sentido, o sea, no cambian las coordenadas de los puntos de ese segmento si rota alrededor de su propio eje. Por eso tiene 5 grados de libertad. O sea, puede sufrir una traslación de cualquier dirección y puede girar alrededor del eje Y y alrededor del eje Z. Pero no tiene sentido que gire alrededor de su propio eje.
no cambian las coordenadas de los puntos. O sea que entonces, para fijar un cuerpo en el espacio, tendremos que restringir los 6 grados de libertad que posee ese cuerpo. Así como en el plano teníamos vínculos de primera especie, segunda especie, tercera especie, o sea, primera especie aquel mecanismo que restrinja 1 grado de libertad, segunda especie aquel que restrinja 2, tercera especie aquel que restringía 3, en el espacio vamos a tener vínculos de primera especie hasta sexta especie. O sea, primera especie aquel que restringe 1 grado de libertad. De segunda especie aquel mecanismo que restrinja 2 grados de libertad, tercera especie 3 grados de libertad, y así sucesivamente hasta llegar sexta especie aquel que restringe 6 grados de libertad. Entonces vamos a ir analizando esos mecanismos que siempre imaginamos ideales, o sea, no consideramos fuerzas de rozamiento, etc. Entonces, vínculo de primera especie, mecanismo que restringe 1 grado de libertad. Tenemos el cuerpo al cual vamos a vincular. Ese mecanismo es un elemento piramidal con una rótura en el vértice y apoyado sobre elementos rodantes. Si ese plano donde está apoyado ese mecanismo es paralelo al XY, con este mecanismo lo que fijamos es la coordenada ZA. O sea, el punto A puede moverse en el plano XY y el cuerpo a su vez girar alrededor de cualquier eje que pase por A. Para poner en evidencia la reacción cuando hacemos diagrama de cuerpo libre, fíjense que acá, si nosotros le aplicamos al cuerpo un sistema de fuerza cuya resultante pase por A y sea perpendicular al plano del apoyo, el cuerpo va a permanecer en equilibrio. O sea que la reacción en A es una fuerza que tenemos perfectamente definida su recta de acción. O sea, para calcular la reacción tenemos que hallar módulo y sentido de RA. Tenemos perfectamente definida su recta de acción. También es un vínculo de primera especie una biela. Una biela en el espacio es una barra con una rótura en cada extremo. Un extremo a tierra, un punto fijo, y en A aplicada al cuerpo al cual le aplicamos esa biela. Acá no queda restringida, no queda fija una coordenada del punto A, pero fíjense, antes de aplicar la biela, el punto A podía ocupar cualquier posición en el espacio. Una vez aplicada esta biela, lo que puede hacer la biela es girar alrededor de cualquier eje que pase por O, y el cuerpo a su vez girar alrededor de cualquier eje que pase por A. O sea que la biela le va a permitir al punto A moverse sobre una esfera de centro O y radio OA. O sea, estas bielas son distintas a las bielas que vimos en el plano. En el plano teníamos en los extremos articulaciones. Acá tenemos róturas.
También cuando hacemos diagrama de cuerpo libre, la reacción es una fuerza cuya recta de acción coincide con la biela. O sea, que este mecanismo puede absorber fuerzas que coincidan con el eje de la biela. Si R no pasara por A, giraría el cuerpo respecto de la biela. Y si R no pasara por el otro extremo de la biela, giraría la biela y al girar la biela arrastraría también el cuerpo. O sea que para calcular las reacciones en vínculos de primera especie tenemos que resolver una incógnita escalar. Lo mismo que en sistemas planos. Para corrimientos finitos, el punto A se mueve sobre esa esfera de centro O y radio la longitud de la biela. Para corrimientos infinitesimales, termina moviéndose sobre el plano tangente a la esfera en ese punto A. Ese plano tangente a la esfera en el punto A es el plano perpendicular al eje de la biela que pasa por A. Vínculos de segunda especie. Mecanismo muy parecido al de primera, pero en vez de estar apoyados sobre esferas, apoyados sobre rodillos. En A tenemos la rótula, el cuerpo al cual se le aplicamos ese mecanismo, y ahora ese elemento piramidal, en vez de estar apoyado sobre esferas, sobre cilindros. Es como el borrador apoyado sobre los fibrones. Exacto. O sea, si el plano en que están apoyados esos cilindros es paralelo al plano XY y las generatrices son paralelas al eje Y, acá estamos fijando dos coordenadas para el punto A. Estamos fijando la coordenada Y sub A y ZA. O sea, el punto A puede trasladarse en la dirección X y el cuerpo a su vez girar alrededor de cualquier eje que pase por A. Cuando tenemos que poner en evidencia las reacciones, o sea, para poder calcularlas, acá el cuerpo va a permanecer en equilibrio mientras la resultante del sistema de fuerzas que le apliquemos esté en el plano ZI. O sea, que de la reacción el dato que vamos a tener es que no tiene componente X. Entonces, para poner en evidencia esa reacción, nos conviene trabajar con las proyecciones o componentes RAI y RAZ. O sea, la fuerza R tiene que estar en el plano paralelo a ZI. No puede tener componente X porque si no, en ese caso, se movería el punto A. También equivale a un vínculo de segunda especie dos bielas aplicadas a un cuerpo en un punto. Si nosotros en un punto de un cuerpo le aplicamos dos bielas, cuando actúan simultáneamente las dos bielas, ¿cómo puede moverse el punto A? Al aplicar la biela 1, el punto A podía moverse sobre una esfera de centro B y radio AB. Cuando aplico la biela 2, el punto A puede moverse ahora sobre una esfera de centro C y radio AC.
cuando actúan simultáneamente las dos bielas, el punto A va a seguir la trayectoria que le permitan ambas bielas. Esas dos esferas se van a intersectar según una circunferencia. El centro de esa circunferencia va a estar sobre el segmento BC y la perpendicular trazada por A. Ese va a ser el radio. O sea, se va a mover el punto A sobre esa circunferencia. Para corrimientos finitos, directamente se mueve sobre esa circunferencia. Para corrimientos infinitesimales, se va a mover sobre la recta tangente a la circunferencia en ese punto. Ya, dos bielas aplicadas a un punto de un cuerpo equivalen a un vínculo de segunda especie. Vínculo de tercera especie o directamente rótura. Estoy buscando el tiburón negro que dure. O sea, un mecanismo es elemento piramidal, pero en vez de estar apoyado sobre elementos rodantes, directamente fijado a la base. Y en el vértice tenemos la rótula. Con este mecanismo, lo que estamos fijando son las tres coordenadas del punto A. O sea, lo que puede hacer el cuerpo es girar alrededor de cualquier eje que pase por A. Para hacer diagrama de cuerpo libre, o sea, fíjense que acá el cuerpo va a permanecer en equilibrio mientras la resultante del sistema de fuerza que le apliquemos pase por A. O sea, ya no interesa su recta de acción, no tiene que, la única condición que tiene que cumplir es que pase por A. Entonces, la reacción en A va a ser una fuerza opuesta a ella. Para calcular esa reacción, lo vamos a hacer mediante las tres proyecciones: RAX, RAY, RAZ. También equivalen a una rótula tres bielas aplicadas en un punto de un cuerpo. Pero acá las bielas tendrán que cumplir alguna restricción para que no haya vinculación aparente. O sea, AB, AC, AD. Para que esas tres bielas aplicadas en A equivalgan a una rótula, la restricción que tienen que cumplir es que las tres bielas no tienen que ser coplanares. Si las tres bielas son coplanares, estaríamos aplicando tres condiciones de vínculos, pero no estaríamos fijando el punto A. Si los ejes de las tres bielas están en el plano del pizarrón, el punto A puede moverse según la normal a ese plano. En este caso, la normal al plano del pizarrón. Si los extremos de las bielas están sobre una recta, es fácil ver eso, que el punto A directamente gira. Si los extremos de las tres bielas no están alineados, como el caso que estoy indicando acá, ese corrimiento que puede sufrir el punto A va a ser un corrimiento infinitesimal.
Pero ustedes recuerdan que para que se cumplan las ecuaciones de equilibrio, tenía los puntos de la chapa, cuando habíamos visto sistemas planos, no podían sufrir ni corrimientos finitos ni infinitesimales. Entonces, para que tres bielas aplicadas a un punto equivalgan a una rótula, los ejes de las tres bielas no tienen que ser coplanares. Si los ejes de las tres bielas son coplanares, habría vinculación aparente. Un trípode podría ser, ¿no? Exacto. Un O sea, trípode. para que esas tres bielas equivalgan a un trípode, para que quede fijo el punto A, no tienen que estar en un plano, porque si las Cualquiera se tres da patas cuenta. del trípode están en un solo plano, Nos podemos el caer. extremo se puede mover. Si el bastón trípode fuera así, sí, nos caeríamos. Vínculos de cuarta y quinta especie son mecanismos que se utilizan en elementos de máquina. El de cuarta especie son los típicos cojinetes o rodamientos. O sea, son mecanismos que se utilizan en ejes, en elementos que puedan rotar. El que está en el Blackboard en este momento. Entonces, si tomamos en el baricentro de la sección del cojinete el origen de coordenadas y hago coincidir el eje X con el eje baricéntrico del cuerpo al cual le estamos aplicando el rulemán o un cojinete, esto puede sufrir una traslación en la dirección X y una rotación alrededor del eje X. O sea, este mecanismo le impide traslaciones de dirección Z, traslación de dirección Y, le impide rotar alrededor de Z, rotar alrededor de Y. Para poner en evidencia las reacciones, acá las reacciones va a ser un sistema de fuerzas distribuida en toda la pista de cojinete. Nosotros vamos a calcular esas reacciones como fuerzas concentradas que actúan en el baricentro de la sección del cojinete. O sea que la fuerza reactiva puede tener componente Z y componente Y. Lo que no va a tener componente X, porque si le aplicamos fuerzas en la dirección de X, el eje se mueve. Y las rotaciones están provocadas por cuplas, por pares. Si este mecanismo no le permite rotar alrededor del eje Z, es que absorbe cuplas o pares que actúen en el plano XY. O sea que vamos a tener un momento M a Z, un vector momento M a Y. Ya. Para poder calcular las reacciones vamos a tener que resolver 4 incógnitas escalares. 2 para la fuerza reactiva y 2 para el par. Bueno, y el de quinta especie es un mecanismo muy parecido a los cojinetes o rodamientos, pero que puedan absorber fuerzas axiles. Entonces, si A es el baricentro de la sección de ese mecanismo, estos los ejes X y Z, o sea, en este caso, lo único que puede hacer el eje es rotar alrededor del eje X. O sea,
estos mecanismos absorben también fuerzas axiales. O sea, son los que se llaman crapodina o roulement de empuje. O sea, dibujando un corte del roulement, son aquellos roulemanes que en vez de tener bonillas tienen rodillos. Este es el eje baricéntrico y estos los rodillos. O sea, estos mecanismos, este tipo de roulement absorbe fuerzas axiales solamente de un sentido. En el otro sentido no. Entonces, si nosotros tenemos que absorber fuerzas axiales de ambos sentidos, lo que se hace es colocar dos roulemanes opuestos y entonces absorbe fuerzas en ambos sentidos. Bueno, acá vamos a tener para la reacción, para la fuerza reactiva, tres incógnitas, porque acá podemos tener componente Z, componente X y componente Y, la fuerza. Y la cupla va a tener componente Z y componente Y. Ya que este mecanismo le permite girar alrededor de su propio eje. 5 incógnitas entonces. Ah, yo dije 4. 3 dijiste un juez. No, 3 para la fuerza y 2 para la cupla, para el par. Está bien. Vínculo de sexta especie. Vínculo de sexta especie es un empotramiento. Si nosotros empotramos una sección, o sea, si un cuerpo tiene fijos 3 puntos, queda fijo el cuerpo. Si nosotros empotramos una sección, quedan restringidos los 6 grados de libertad que tiene el cuerpo. Las reacciones, cuando hacemos diagrama de cuerpo libre, vamos a calcularlas como fuerzas concentradas y pares concentrados que actúan en el baricentro de la sección de empotramiento. Y ahí vamos a tener una fuerza reactiva que puede tener componentes de las 3 direcciones. Y un par, una cupla, que puede actuar en cualquier plano, por lo tanto puede tener componentes según los 3 ejes coordenados: MAZ, MAX y MAY. O sea que ahí tendremos que resolver 6 incógnitas: 3 para la fuerza reactiva y 3 para la cupla. O sea, si el cuerpo tiene restringidos sus 6 grados de libertad, cualquiera sea la resultante del sistema de fuerza que nosotros le apliquemos, o sea, si esta es la resultante del sistema de fuerza que nosotros le aplicamos, la resultante de las reacciones tiene que ser una fuerza opuesta a R. Como nosotros consideramos que actúa en el baricentro de la sección de empotramiento, cuando trasladamos esa fuerza es que nos aparece el par, la cupla de empotramiento. Ahora bien, nosotros también podemos restringir los 6 grados de libertad que tiene un cuerpo mediante vínculos de menor especie. O sea, por ejemplo, fijar un cuerpo mediante vínculos de primera especie.
sea mediante bielas. Pero, así como vimos en el plano, en el espacio también hay que verificar que no exista vinculación aparente. Entonces, vamos a ver qué restricción tienen que cumplir 6 bielas para que quede fijo un cuerpo. Para fijar un punto de ese cuerpo, teníamos que aplicar 3 bielas. Y la restricción que tenía que cumplir esas 3 bielas es que los ejes de ellas no tienen que ser coplanares. Entonces, esas 3 bielas equivalen a una rótula en el punto A. Una vez fijado el punto A, este punto B, o sea, lo que puede hacer el cuerpo es girar alrededor de cualquier eje que pase por A. Este punto B, moverse sobre una esfera de centro A y radio AB. Para fijar el punto B, necesitaremos 2 bielas, 4 y 5. El tercer grado de libertad que tendría el punto B, digamos, aislado en el espacio, se lo restringe el segmento AB. O sea, el segmento AB equivale a una biela para fijar el punto B. Luego, con 2 bielas, queda fijo el punto B. Ahora, esas 2 bielas también tienen que cumplir una restricción. Y es la siguiente. Los ejes de las bielas 4 y 5 no tienen que ser coplanares simultáneamente con el segmento AB. O sea, lo mismo que ocurría con las 3 bielas aplicadas en A, tiene que ocurrir en B. Y luego, si tenemos fijos los puntos A y B, lo que puede hacer el cuerpo es girar alrededor del eje AB. Para fijar un punto C, basta con una biela. Ahora, esa biela también tiene que cumplir una restricción. Es el punto C, una vez fijados los puntos A y B, tiene un solo grado de libertad, que es girar alrededor del eje AB. Luego, para que esta biela 6 le impida esa rotación, no tiene que pertenecer al plano definido por los puntos A, B, C. Si la biela 6 perteneciera a ese plano, el punto C podría sufrir un corrimiento infinitesimal. Bueno, esto, o sea, si las bielas están distribuidas de esta forma, es muy fácil analizar si hay o no vinculación aparente. Ahora, las 6 bielas nosotros las podríamos distribuir de otra forma. Por ejemplo, 2 bielas en un punto, 2 bielas en otro punto, 2 bielas en otro punto. Si la distribución es esta, ya analizar en forma visual si hay o no vinculación aparente se hace sumamente complicado. O también podríamos llegar al extremo de tener aplicadas 6 bielas en 6 puntos distintos del cuerpo. Una biela 1, una biela 2, una biela 3, una biela 4, 5, 6. Bueno, si la distribución es esta, mucho más difícil es ver visualmente si existe o no vinculación aparente. ¿Y cómo resolvemos esos casos? Ustedes recuerdan que el análisis cinemático, para ver si existía vinculación aparente o no, lo podíamos hacer en forma visual o directamente analizar las ecuaciones que nos permite plantear la estática para calcular las reacciones.
que el número de condiciones de vínculo sea igual al grado a los grados de libertad que posee el sistema, eso nos garantiza que el número de ecuaciones va a coincidir con el número de incógnitas. Pero para que ese problema de, en este caso, 6 ecuaciones con 6 incógnitas tenga solución, el determinante del sistema de ecuaciones tiene que ser distinto de 0. Y va a ser distinto de 0 si no existe vinculación aparente. O sea, si existiese vinculación aparente, el determinante del sistema de ecuaciones va a ser nulo y ese problema no tiene solución. O sea, fíjense que la restricción que tienen que cumplir las 6 bielas para generalizarla es que no exista una recta que corte simultáneamente a las 6. Entonces, no podemos tener 3 bielas que pertenezcan a un plano y 3 bielas que pertenezcan a otro plano. La recta intersección de esos dos planos estaría cortando simultáneamente a las 6. No podemos aplicar 3 bielas en un punto, 3 bielas en otro punto. Ahí es muy fácil ver que el cuerpo puede girar alrededor de esa recta. O sea, estas restricciones son exactamente las mismas que vimos cuando estudiamos sistemas de fuerzas con incógnitas en el espacio. Las expresiones o las ecuaciones que nos permitía plantear la estática, las podíamos llegar a plantear como 6 ecuaciones de momento respecto de 6 ejes. Y que para que esas 6 ecuaciones sean independientes, la restricción que tenía que cumplir los 6 ejes es que no existiese una recta que cortase simultáneamente a los 6. Acá ocurre exactamente lo mismo. Para que 6 bielas fijen un cuerpo, para que no haya vinculación aparente, no tiene que existir una recta que corte simultáneamente a las 6 bielas. Vamos a ver cómo calculamos las reacciones. Voy a vincular ese cuerpo mediante 6 bielas. 3 bielas aplicadas en el punto A, la restricción que tienen que cumplir esas 3 bielas, que no sean coplanares. 2 bielas aplicadas en este punto B, la restricción que tiene que cumplir que no sean coplanares simultáneamente con la recta AB. Y una 6ª biela en este punto C. La restricción que tiene que cumplir esa biela es que no sea coplanar simultáneamente con la recta BC y la recta AC. Entonces, hasta ahí tenemos asegurado que están restringidos los 6 grados de libertad que tiene el cuerpo. O sea, el análisis cinemático va a ser grados de libertad 6, condiciones de vínculos aplicadas 6. Si no hay vinculación aparente, el sistema es isostático. Que el sistema sea isostático significa que cualquiera sea el sistema de fuerzas que nosotros le apliquemos, va a permanecer en equilibrio. Para calcular las reacciones, quitamos los mecanismos, en este caso las bielas, y aplicamos las reacciones. De las reacciones en las bielas sabemos que son fuerzas que coinciden con el eje de cada una de ellas. Estas fuerzas R, que coinciden con los ejes de cada una de las bielas, lo que nosotros conocemos es su recta de acción. Las incógnitas van a ser los módulos y sentidos. Cuando esas fuerzas R coincidan con las reacciones de las bielas, el cuerpo vuelve a estar en equilibrio.
sea que, por un lado, tenemos el sistema de fuerzas activas, formadas por las P sub I. Por otro lado, el sistema de fuerzas reactivas, formadas por R1 hasta R6, al conjunto de todas ellas, o sea, no es una suma algebraica esto, lo llamamos sistema de fuerzas exteriores. Para que el cuerpo esté en equilibrio, es condición necesaria y suficiente que ese sistema de fuerzas exteriores sea equivalente a un sistema nulo. Necesaria porque si no se cumpliese eso, el cuerpo se movería. Y suficiente significa que las únicas ecuaciones que nos permite plantear el equilibrio de un cuerpo son las que surjan de esta condición. Y acá lo que vamos a tener es un sistema de fuerzas no concurrentes en el espacio, que tiene que estar en equilibrio, que tiene que ser equivalente a un sistema nulo. La ecuación, la estática, nos permite plantear 6 ecuaciones. Esas 6 ecuaciones, ustedes recuerdan que la podíamos plantear de varias formas. Podían ser 3 de proyecciones y 3 de momentos respecto de 3 ejes, 2 de proyecciones y 4 de momentos, o 1 de proyecciones y 5 de momentos, o finalmente 6 de momentos. La tendencia va a ser a plantear el mayor número de proyecciones, ya que es mucho más fácil proyectar fuerzas que tomar momentos de fuerza respecto de ejes. O sea, la tendencia va a ser plantear 3 de proyecciones de fuerzas y 3 de momentos según los ejes coordenados. Ahora bien, lo que ocurra con las bielas, con el cuerpo, no tiene nada que ver la terna de ejes. Entonces, la terna de ejes, si tenemos en un punto aplicada 3 bielas, nos conviene hacer coincidir ese punto con el origen de coordenadas. Entonces, cuando tomamos momentos respecto de los ejes X', Y', Z', se anulan las incógnitas R1, R2, R3. Las únicas incógnitas que vamos a tener van a ser R4, R5, R6. Resolvemos ese sistema de 3×3. Una vez que obtenemos R4, R5, R6, planteamos las 3 de proyecciones, acá de proyectar sobre X y Z, o proyectar sobre X', Y', Z' es exactamente lo mismo, y obtenemos las otras 3 incógnitas. ¿Está entendido esto? ¿Alguna pregunta?